Bienvenidos al curso de electricidad y en esta clase les voy a hablar del interruptor diferencial, de las termomagnéticas, de sus características y funciones principales y de las conexiones de las mismas. Espero que lo disfruten. Lo que están viendo es un tablero domiciliario monofásico en el cual tenemos una entrada de línea de 220 volt. Tenemos un interruptor diferencial o disyuntor, el cual cumple la función de interrumpir o abrir el circuito eléctrico cuando ocurren fallas de aislación en algún equipo eléctrico. Su principal objetivo es la seguridad de proteger a las personas. Tenemos que tener en cuenta que la conexión del mismo se realiza por la parte superior respetando fase y neutro. Es fácil saber dónde va a ir conectado el neutro porque viene marcado con la letra número N, quiere decir que en ese borne va a ir conectado el neutro y en el borne que nos queda va a ir conectada la fase. Por la parte inferior de la misma se van a sacar dos conductores, también fase y neutro, y van a ir conectados a la parte superior de las térmicas o interruptor termomagnético a través de un puente. En este caso tenemos dos circuitos, un circuito para la línea de iluminación y otro circuito para la línea de tomas corrientes. Quiere decir que si hay un cortocircuito en cualquiera de los dos circuitos, se corta el suministro por separado, evitando dejar toda la casa sin tensión. Esto es importante saberlo, que la térmica o interruptor termomagnético va a cumplir la función de proteger la instalación eléctrica contra sobrecargas y cortocircuitos. Hablando del disyuntor, el mismo posee también un botón TEST que debe ser pulsado habitualmente para saber si el mismo funciona correctamente. Si lo pulso y se corta el suministro eléctrico, quiere decir que funciona correctamente. Si no, hay que reemplazarlo. Hagamos la prueba. Quiere decir que si yo en este momento pulso el botón de test, me va a cortar el suministro eléctrico de toda la casa. Fíjense en que se cortó la tensión. Lo único que tengo que hacer en este caso es subir la palanca para tener el suministro nuevamente. Quiere decir que yo hice una prueba del interruptor diferencial y funciona correctamente. Vamos a hacer un repaso de las conexiones. En la parte superior del interruptor diferencial o disyuntor va a ir conectada a la línea principal monofásica de 220 respetando fase y neutro. Por la parte inferior del disyuntor vamos a sacar dos conductores, fase y neutro, y van a ir conectadas a la parte superior de las térmicas o interruptor termomagnético. En este caso tenemos dos circuitos y lo que tengo que hacer es realizar un puente para hacer la conexión de la otra térmica. Y en la parte inferior van a ir conectados los consumos. En este caso tenemos una térmica para iluminación y una térmica para los tomacorrientes.
En esta segunda parte del video les voy a enseñar algo muy sencillo de realizar, de cómo saber si mi toma corriente tiene conexión a tierra. Empecemos. Bueno, empezamos con la prueba de mi toma corriente. Esta prueba que voy a realizar es necesaria realizarla porque muchos cambian el viejo toma corriente de 2 patas redondas y colocan uno de 3 patas planas sin tener en cuenta la conexión a tierra. Lo que necesito para realizar esta prueba es una pinza amperométrica o un tester conectada con sus puntas correspondientes, y lo que vamos a hacer es colocar el instrumento en la posición de tensión de alterna. Fíjense que lo puse en B de alterna, y lo que vamos a realizar como primera medida va a ser si este toma tiene tensión. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a llevar las 2 puntas al toma corriente. Recuerden que la fase estaría conectada en la parte derecha, viendo el toma de frente. Eso es siempre por norma. Vamos a verificar si realmente está bien conectado. Fíjense, del lado derecho me está marcando que está conectada la fase, y si saco el probador y lo pongo del lado izquierdo, no me marca nada. Quiere decir que este toma está bien conectado. Entonces tenemos fase, neutro y supuestamente lo que vamos a medir ahora, si tiene conexión a tierra. Bueno, vamos a ver si este toma tiene tensión y vamos a ver cuánto nos da en el instrumento. Nos está figurando una tensión de 224 volt. Quiere decir que estamos bien. Retiro las puntas y lo que tengo que saber antes de empezar con las mediciones, tengo que tener una relación entre fase y neutro, donde tendría que tener voltaje. Entre fase y tierra también tendría que tener un voltaje, y ese voltaje tendría que dar una lectura similar al de la fase y neutro. Y entre neutro y tierra no tendría que haber voltaje o un voltaje mínimo. Entonces empecemos. Como les dije, fase y neutro nos tiene que dar un voltaje, que en este caso nos está marcando 224 volt. Ahora vamos a medir la otra relación, que sería entre fase y tierra. Y fíjense que nos está dando un valor similar de 223 volt, un valor similar al de la fase y neutro. Quiere decir que si tengo esta lectura, el toma tiene conectada una puesta a tierra. Y ahora vamos a hacer la última medición, que sería entre neutro y tierra, y ahí no tendría que tener voltaje o tendría que tener un valor muy mínimo. Entonces ponemos entre neutro y tierra, y fíjense que nos está marcando 1,3 volt. Es un valor muy mínimo. Entonces la lectura fue satisfactoria y podemos decir que el toma corriente cuenta con conexión a tierra. Entonces repasemos. Hacemos una medición entre fase y neutro, que nos está marcando un valor de 224 volt de entrada.
retiramos las puntas y hacemos la otra relación que sería entre fase y tierra. Y nos tendría que dar el valor que tuve anteriormente entre fase y neutro. Fíjense que es muy similar, 123 volts, 124 volts. Ya haciendo esta medición y teniendo esa lectura, yo ya puedo decir que tengo conectada la puesta a tierra. Con esta prueba, entonces ya podemos saber que nuestro toma corriente posee puesta a tierra. Nos vemos en el próximo video.